Buenas noches, mi nombre es Walter Azula. Yo soy una persona con limitación visual, soy ciego desde los 12 años y en este momento actualmente me desempeño como investigador académico del Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación. Llevo alrededor de poco más de 3 años trabajando en proyectos de investigación que tienen que ver con el tema justamente de la discapacidad y los derechos. Ese es mi labor actual. Trabajé muchísimos años, poco más de 15 años, en el Instituto Nacional para Ciegos, que también es una entidad pública. Me retiré después de 16 años y alternaba con ese trabajo la docencia y después me dediqué durante 3 años de lleno a ser docente de la Universidad Distrital y ahora ya en el trabajo actual de la Procuraduría. Bueno, la discapacidad visual tiene muchas formas de interpretación. Cuando hablamos de discapacidad hay un componente muy fuerte de orden biológico, de orden físico, de orden orgánico. La misma palabra discapacidad quiere decir de menos, de un déficit funcional, eso quiere decir la palabra discapacidad. Entonces aquella persona que tiene un déficit en la función, en todas las funciones visuales. Sin embargo, ese término también ha sido muy cuestionado porque ese concepto viene heredado un poco de la medicina, del campo de la salud, porque antes se entendía estrictamente la discapacidad como un fenómeno y un problema de salud. Hoy en día inclusive hay enfoques en donde hablan de persona en condiciones de discapacidad, un poco para hacer el énfasis o para quitarle el énfasis a la parte orgánica, biológica, médica y clínica y ponerle el acento un poco en que cuando hablemos de condiciones de discapacidad es porque el entorno juega un papel importante en el desempeño, en el funcionamiento de esa persona. Pues hay momentos en las condiciones, por ejemplo, de un país o de una ciudad que posibilitan o no el acceso de las personas en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Entonces el término se ha ido desplazando un poco desde la mirada clínica hasta una mirada un poco más social, mucho más antropológica. A ver, mira, yo qué pienso del término de discapacidad visual. No se trata de estar, digamos, en acuerdo o en desacuerdo. Yo he venido trabajando el tema de la discapacidad desde hace muchos años, un poco por mi formación humanística. Y antes de tomar partido porque sí me gusta el término o porque no me gusta, me parece que el término hay que estudiarlo. Todos los conceptos, todas las ideas tienen su historia y por eso te hablaba un poco de la discapacidad como un concepto y una categoría que provino de un enfoque médico, clínico, biológico, a unos enfoques hoy un poco más de orden sociológico, antropológico. Eso es lo primero que yo hago, un poco acercándome al tema de la discapacidad o de la discapacidad visual. En lo personal a mí no me gusta, pero antes que pensar en que no me gusta, trato de hacer el ejercicio de rastrear un poco sus orígenes para poder entender por qué tiene tanta fuerza el término de discapacidad en el sentido biológico y por qué se va abriendo paso hoy en día un concepto más social. Pero ya en el plano personal, no, a mí no me gusta el término de discapacidad visual, ¿no? Persona ciega o sin
simplemente por el nombre, ¿sí? A cada uno, cuando nos encontramos con la gente, le decimos hola Pedro, hola Andrés, hola Carlos, no le decimos hola ciego, hola sordo, ¿no? Entonces en el trato cotidiano, ese tipo de categorías que son de orden más de política pública, claro, cuando uno oye los documentos de política pública, pues habla de las discapacidades, de las deficiencias funcionales, etcétera, etcétera, pero eso es en el campo ya de los estudios y de la política pública, pero en la vida cotidiana, no, por el nombre, como nos llamamos todos. Bueno, yo soy Fernanda Gómez, terapeuta ocupacional, especialista en comunicación educativa y estoy postulada para terminar ya mi maestría en comunicación educativa en convenio con la Universidad Tecnológica Pereira y Academia Minuto. Trabajo en la Dirección de Bienestar Universitario en el área de MAIE, que es el modelo de atención integral al estudiante, en el programa específicamente de inclusión. Eso yo no lo sabría si es cierto, ¿sí? Porque podríamos hablar de que todos tenemos las posibilidades si lo queremos hacer, ¿sí? Pero en caso de algunos profes no lo quieren hacer, entonces no es tanto de si tienen la capacitación o no la tienen, sino es más de la actitud que ellos tienen y que ellos te brindan a ti. Entonces, bueno, sí, te están apoyando, te están ayudando, pero no tienen las ganas y el deseo realmente de hacerlo y de brindar una herramienta y estrategia que favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo antes de haber decidido empezar a ser docente ya trabajaba con personas que tenían discapacidad visual. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia aparte de cuestionarme con respecto a lo que yo creía que era una dificultad o como un impedimento, ¿no? O sea, lo veía como un obstáculo, pero pues todavía no lo comprendía. Entonces yo me empecé a cuestionar con respecto a eso y pues decidí empezar a trabajar en esa área, ¿no? Al paso del tiempo, te termino de contar, al paso del tiempo me di cuenta que ellos están llenos de cientos de posibilidades que nosotros no alcanzamos a comprender porque no nos paramos en los pies del otro. Cuando yo logré entender que necesitaba aprender a pararme en los pies del otro, de la persona que no ve, tratar de entender cómo siente, cómo comprende el mundo, cómo comprende la relación con el mundo, pues, sí, fue que pude saber cómo colaborarles de alguna manera, sí, desde mi conocimiento. Entonces, ¿cuál era el paso que yo tenía que dar? Pues me di cuenta que yo era creativa y que la creatividad era la herramienta con la que podría sobrevivir y con la que podría colaborar, ¿sí? Entonces yo me ponía retos, me cuestionaba con respecto a algunas a cuestiones como cómo comprenden ellos la imagen. Entonces yo decía, bueno, me pongo el reto de hacerle entender una imagen a un niño ciego que nunca ha visto, ¿sí? Y empiezo a pensar y a generar propuestas didácticas, ¿cierto? A partir de esos cuestionamientos que yo me hacía, y a probar, y la prueba, error, hasta que ellos me fueron enseñando cómo era su comprensión, bueno, pues con lecturas y demás. Cuando ya llego como docente a Uniminuto, que fue pues muy chévere haber llegado a Uniminuto, porque es un lugar en donde como le daban acceso a personas que tienen este tipo de discapacidades que tú no te encuentras en otro tipo de instituciones, pues fue muy agradable como ver que tú podías colaborar desde eso que ya habías aprendido, ¿cierto? Había personas, aquí me tocó con algunos estudiantes que todavía podían ver un poquito, ¿sí? Entonces ellos se niegan a dejar de ver. Entonces me di cuenta que con ellos, por ejemplo, no podía trabajar de la misma manera que con una persona que tenía discapacidad visual. Total, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve como otra vez esos primeros encuentros de prueba, error, ensayo, error, a ver qué podía hacer.
Pero claro, es una cosa diferente. Ellos todavía luchan con querer ver, con intentar ver. Y tú le dices, no, cierra los ojos e intenta, y no, se niegan a hacerlo. Bueno, te decía que con ellos comprendí que ellos no querían sentirse ciegos, porque todavía no lo eran, y querían aprovechar como eso que podían hacer todavía, que era ver. Entonces el dibujo con ellos fue como, pues dibujen y no teman equivocarse, no importa. Pero ellos se pegaban muchísimo al papel e intentaban, pero entonces los llevaba yo como a sentir, quería que sintieran algunas líneas, ¿sí? Pero ellos no querían sentirlas, querían verlas. Entonces fue una experiencia como bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con ellos? Entonces yo a ellos les daba era más tiempo para que pudieran hacer su dibujo, ¿sí? O sea, como que hazlo, no temas equivocarte y hazlo con más tiempo. Ahora, intenta sentirlo de otra manera, intenta. Entonces empecé a hacer también ejercicios como, bueno, esta vez vas a salir de este ejercicio que es completamente visual y nos vamos a un ejercicio que es sin ver, y todo el mundo tenía que hacerlo sin ver, incluso los que veían súper bien y ellos eran uno de los que lograban hacer un mejor resultado. Entonces como que se sorprendían a sí mismos con el resultado, ¿sí? Bueno, yo ahí lo que rescato son como, pues la creatividad que tiene que tener uno y soltarse y experimentar un poco, ¿no? Porque cuando uno tiene todo definido y se encuentra ante una problemática como que, no, es que yo no quiero hacerlo como un ciego, sino yo todavía veo, entonces yo decía como, bueno, estoy ya aquí, ¿qué tengo que hacer? Ser recursivo y genial. Ya de ciego, digamos, experiencias en artes como tal, no tanto, en algunos talleres que hice, que dirigí y en algunos que participé, algunas actividades tenían que ver con pintar, con acuarelas, con untarse los dedos y rellenar figuras, ya como persona ciega, sí lo he hecho y me parece una experiencia bien significativa. O sea, es la sensación de que te estás untando con las pinturas, con los materiales, que siguiendo unos bordes puedes rellenar una figura y darle mucho más contenido. Eso me parece interesante para la expresión humana. Bueno, referencias sobre los colores tengo muchas, por no decir pues casi todas. Yo vi hasta los 11 años y en ese sentido pues tengo mucha memoria visual. Entonces, el referente que tengo es un referente visual de los colores. Eso no quiere decir que los colores no se puedan ver o no se puedan apreciar o sentir a través de otras dimensiones. Por supuesto que sí, pero digamos, yo como vi hasta los 12 años, pues tengo mucha memoria visual. Hay experimentos en los cuales hablan de la temperatura que tienen los colores. Cada color tiene una temperatura y en esa medida hay trabajos pues muy experimentales, pero hay trabajos en donde personas ciegas, previo unos aprendizajes, han logrado detectar con el tacto, con el simple roce de los dedos sobre el color, dependiendo de la temperatura que tenga el color, pues pueden apreciar los colores y saber cuál es realmente. Bueno, mi nombre es Miriam Janet Tejero, como Martín lo decía. Soy estudiante de licenciatura en artística, voy en 4º semestre. Entonces, bueno, la experiencia a partir del sistema Constant ha sido una experiencia súper chévere, ya que por medio de este sistema las personas invidentes podemos saber cómo es el color de las cosas que están a nuestro alrededor. Bueno,
el sistema Constant fue inventado por una colombiana, como el nombre lo dice, se llama Constanza. Este sistema fue inventado en el año 2004. Ha sido adaptado en diferentes objetos como animales, muñecos, y también podemos formar jardines. Bueno, para mí esta experiencia la comencé a través de la persona que inventó este sistema, que fue Constanza, junto con otra compañera de ella que venía de España. Con ellas fue que empezamos a trabajar este sistema, que se representa por diversos colores y también por diversas formas. Entonces, por ejemplo, los colores primarios, el amarillo se representa por medio de una línea recta, el azul se representa en líneas en formas de ondas y el amarillo en líneas curvas. Entonces, ya a partir de estos tres colores vemos viendo también las combinaciones. Por ejemplo, el color blanco se representa por medio de líneas abiertas, o sea, por medio de huecos, y el color negro se representa con puntos. Bueno, lo primero que empezamos a trabajar con estas personas, aparte de formar colores, fue un proyecto que fue un jardín, un paisaje. Entonces, en ese paisaje encontrábamos todas las flores, todos los árboles representados con este sistema Constant. Entonces, de allí podíamos deducir que el sol podía ser amarillo. Entonces, lo que hacíamos era la forma del sol y se le colocaban las líneas rectas. Podría ser con palos de paleta, con pitillos, con lo que uno quisiera representar. Luego yo hice en taller de dibujo un proyecto sobre el sistema Constant. Entonces, lo que yo hice fue enseñarle a mis compañeros de la clase y a la profesora Diana cómo podríamos representar ese sistema con nuestro cuerpo. Ya al ver que ellos ya sabían cómo representar el sistema de los colores primarios con el cuerpo, lo que se hizo fue en fichas bibliográficas que ellos hicieran la bandera de Colombia, que es la que tiene los colores primarios, y ellos la hicieran en plastilina. Bueno, entonces fue una gran experiencia para ellos y para mí, porque yo pienso que a mí me ha servido mucho, ya que así uno puede saber de qué color son las cosas que se encuentran alrededor. Entonces, el semestre pasado para pintura también decidí hacer un proyecto igual. Entonces, lo que hice fue un mandala, un círculo, y por dentro estaba lleno de flores y hojas. Entonces, lo que yo le colocaba a las hojas y a las flores eran los colores que iban en el sistema Constant. Entonces, yo pienso que este sistema no es para, digamos, como para una persona que tiene residuo visual. Digamos, es como más que todo adaptado para nosotros como invidentes, porque pues por el tacto, digamos, podemos saber el color y ya de acuerdo a lo que nos hayan dicho. Entonces, si el sol es amarillo, ya nosotros en ese sistema sabemos cuál es el amarillo que se ve representado en el sol. Por ejemplo, el semestre pasado, cuando yo le entregué al profesor el dibujo del mandala, él me dijo, ¿qué es esto? ¿Es un reloj? Yo le dije, no, profesora, es un mandala lleno de hojas y flores, solo que va representado con el sistema Constant, el sistema que nosotros como personas invidentes utilizamos.
entonces digamos, yo pienso que no es así como, o sea, como adaptado para personas con residuo visual, no. Yo pienso que está muy completo para que nosotros como invidentes lo podamos utilizar. Bueno, realmente el tema de las metodologías que tienen que ver con la enseñanza de las artes plásticas para las personas ciegas y de baja visión no es un tema muy recurrente, es un tema que todavía yo creo que está en construcción. Sin embargo, a ver, una persona de baja visión generalmente es una persona que tiene una visión reducida, que tiene una funcionalidad, una agudeza visual reducida y que requiere, para poder ver las imágenes, que sean ampliadas. Entonces, en esa medida habría que tener un criterio a la hora de una metodología para la enseñanza de las artes plásticas, que se pudieran magnificar las imágenes, ¿sí? Sin embargo, eso no opera siempre en todas las personas de baja visión, porque es que todas las personas de baja visión no tienen la misma baja visión. Hay unos que se ven afectados más por la luz, otros más por la oscuridad, hay otros que requieren más contraste entre blanco y negro, hay otros que requieren menos. Entonces eso hay que acomodar las metodologías un poco a los casos particulares. Para las personas ciegas, lo interesante es que la persona ciega pueda explorar a través del resto de sentidos, del tacto, del manejo de los materiales con las manos, del oído. Todo un trabajo sensorial yo creo que puede ser interesante a la hora de desarrollar una expresión artística, ¿sí? O sea, tú no le puedes enseñar pintura a una persona ciega, o bueno, a un niño ciego, no le puedes enseñar a pintar solo contándole qué es la pintura y qué significan las grandes obras de pintura. Eso hace falta, claro, pero a un niño pues hay que ponerlo en contacto con los colores, que se unte, no importa que no vea, ¿sí? Digamos que en esas primeras edades no vamos a sacar pintores profesionales ni virtuosos, sencillamente es acercar el niño a una forma de expresión que puede explorar y que puede ser interesante y enriquecedora para su crecimiento. Entonces, ponerlo en contacto con materiales de pintura, con materiales que pueda manejar táctilmente, que pueda amasar, plastilina, artesanías, arcilla, ¿sí? Inclusive pintura también. Entonces, me parece que ahí las opciones son muy grandes y partirían un poco de la creatividad del docente y también de la ayuda de las mismas personas con discapacidad o en condiciones de discapacidad visual. A veces uno le puede dar ciertas pautas a los docentes, ¿sí? Entonces me parece que es un trabajo conjunto que puede ser bien interesante. Sabemos que en este país todavía estamos en ese proceso de inclusión. Desafortunadamente, muchos de los ciudadanos todavía no saben entender lo que es una condición de discapacidad y la distorsionan como una desventaja social. Y en nuestra universidad estamos haciendo avances frente al proceso de inclusión. ¿Qué consejo le darías a los docentes y futuros docentes para que realmente entendamos lo que es inclusión y se genere esa equidad que tanto nosotros con condición de discapacidad o con capacidades diferentes queremos en el aula de clase? Pues yo pienso que primero hacer como un enfoque frente a todas las discapacidades, porque yo pienso que en un salón uno va a encontrar de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, la excusa de uno como docentes, no, es que a mí no me prepararon. No, o sea, yo digo que la cuestión no es de preparación, sino como de mirar
con qué nos encontramos en el día a día. Por ejemplo, la profesora de escultura me decía, es que a nosotros nos lanzan a dictarles a ustedes. O sea, no, yo creo que la idea es como buscar estrategias de nosotros como estudiantes y los docentes hacia nosotros, de buscar como estrategias para poder trabajar en conjunto. O sea, no solo quedarnos en el, ay, no, es que a mí me dijeron, es que a mí me lanzaron, es que... No, o sea, la idea es como mirar más allá que hay. O sea, como yo digo, o sea, en un salón uno va a encontrar de todo. El niño con déficit de atención, el niño con problemas cognitivos, pero tampoco es como esa cuestión de segregarlo, no, sino la idea es como buscar como actividades para poder trabajar con él, o sea, ni que el alumno ni el estudiante digamos, se sienta mal en ese sentido. Ok, eso quiere decir que más que una preparación es esa disposición que el docente tiene para poder enseñar, impartir el conocimiento frente a la diversidad. O sea, digamos, no quedarnos como en eso de no, es que a mí me toca, no, sino la idea es, bueno, yo, o sea, veo que este niño tiene tal problema, tal discapacidad, mirar cómo trabajo con él, cómo se les puede trabajar, o sea, como investigar un poco sobre él. Digamos que no existe un catálogo ni un recetario para decirle, mire, docentes, ustedes tienen que trabajar de esta y de esta y de esta forma. Y tampoco hay un recetario pues para decirle a las personas ciegas o con baja visión, mire, es que tienen que hacer esto y esto y esto. A mí me parece que una cosa muy, muy clave en todo el trabajo pedagógico que se puede hacer con las personas limitadas visuales, con las personas ciegas y de baja visión. Miren, hoy en día hay cualquier cantidad de materiales hay en el mercado, los que tú te imaginas, materiales en vivo, materiales en texturas, materiales que se pueden tocar, coger, oler, ¿sí? Entonces, pero todo ese material está a disposición tanto de los estudiantes como de los docentes. Las escuelas, los institutos de educación hoy invierten eso, muchísimo material. Está dentro de sus compras anuales el comprar material para población discapacitada. Digamos que hoy ese no es el inconveniente. Entonces uno podría pensar, bueno, pero si está eso, si eso soluciona todo, pues ya, está listo todo. No, hay una parte muy importante que no la encontramos, no se vende, no se compra, no se encuentra en la tienda, no se encuentra en los supermercados. Está en la cabeza y en el corazón de todas las personas, y es tener una actitud diferente, una actitud de respeto por la diferencia, de reconocimiento del otro, no del otro discapacitado, no, del otro en general. O sea, ¿cuántas veces el país, no estoy aquí haciendo política ni mucho menos, cuántas veces el país durante cuántos años se ha visto desangrado? ¿Por qué? Porque la gente no aprendió, no hemos aprendido a dialogar, no hemos aprendido a conversar. ¿Por qué? Pues porque no reconocemos que hay un otro que puede tener la razón, que también tiene sentimientos, que también tiene afectos. No un respeto al otro para que le digamos, ay, si yo lo respeto, pobrecito, le tengo lástima. No es ese tipo de respeto, no es ese tipo de reconocimiento. Es un respeto de igual a igual, porque somos iguales, porque somos seres humanos. Como seres humanos somos iguales, pero también como seres humanos tenemos diferencias. Entonces, me parece que esa es la labor más grande en la que tienen que trabajar, o en la que tenemos que trabajar mucho los docentes, las mismas personas con limitación visual, ciegas y de baja visión. Romper ese tipo de barreras. Hoy aprender braille, aprender ábaco, aprender a elaborar material didáctico es supremamente fácil. El braille de una persona que ve lo aprende en una jornada de 3 horas.
Entonces uno dice, bueno, y si yo aprendo todas esas cosas, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es discriminación, el problema es de rechazo, el problema es de cómo me acerco yo a una persona con discapacidad. Si me acerco pensando que es un miserable y yo lo puedo ayudar, o si me acerco pensando que yo también puedo aprender de él, que también tiene una experiencia y una historia. Entonces, ese es el gran reto.